Y un micrófono abierto. Ahí les compartido dos bases que vamos a estar trabajando. Entonces, la prueba de hipótesis son un instrumento estadístico para tomar decisiones en torno a relaciones o propiedades de una o más variables. Son proposiciones o afirmaciones que se pueden aprobar o rechazar con cierta confiabilidad estadística basada en la probabilidad de ocurrencia de cierto fenómeno a verificar. Existe una hipótesis del investigador que propone la existencia de algún efecto estadístico, es decir, alguna relación de causalidad, aumento, disminución, diferencia entre dos o más variables, la cual puede ser medido con cierta certeza o significancia. Entonces, en este contexto, la hipótesis son afirmaciones sobre ciertas propiedades, digamos, matemáticas sobre variables, ¿cierto? Son, son proposiciones que se van a aprobar o rechazar con cierto nivel de confianza. La ausencia de efecto o relación se le conoce como hipótesis nula, ¿cierto? H0. No existe relación entre las variables. La hipótesis alternativa o H1 sí existe efecto o relación o no solo eso, ¿no? Cualquier cosa en que se pueden vincular variables, ¿no? O sea, existen diferencias en los puntajes en el momento después en comparación al momento antes. eh, no cambia cierta situación, hay una influencia o varias situaciones, ¿no? Entonces, para, para entender lo que estamos viendo es el concepto, la curva normal, ¿no? Es como de aquí viene este concepto de inferencia estadística. Si Profesor, lo que yo no comprendo bien es cómo de la hipótesis voy a sacar un dato estadístico, cómo lo voy a pasar a algo estadístico. ya lo vamos a ver. Miren, esta es la satisfacción global.
imaginemos que esto es más simétrico de lo que se ve aquí. Imaginemos que son barritas que tienen una forma campana, ¿cierto? Hagamos una abstracción y imaginemos que eso es así, ¿no? Eso sería una curva, no, o sea, sería una distribución de una variable numérica, empírica, digamos, con propiedades de una curva normal. El matemático Gauss, haciendo observaciones en la naturaleza, se dio cuenta que existía una constante por ejemplo, en ciertas condiciones que tenían los animales. Veo que, por ejemplo, en una raza del mismo, del mismo sexo, por ejemplo, que vivía en una misma región, la altura, digamos, de los machos de cierta edad eh, se iba comportando en forma constante, ¿no? O sea, habían, por ejemplo, la mayoría de, la mayoría de los osos, digamos, de tal edad, ¿no? Eh, se concentraban cerca del promedio y pocos osos, digamos, se estaban alejando del promedio de altura. Entonces empezó a darse cuenta que ese, esta forma, ¿no? Imaginemos que es perfecto, ¿no? Estoy imaginando, no estoy dando por supuesto que esto es una curva normal o no, estoy diciendo que se la imaginen normal, o sea, como una campana perfecta. Empezó a darse cuenta que esta constante se iba dando en varias situaciones, ¿no? Y que, por ejemplo, si aquí estuviera el promedio, imaginemos, la mayoría de los osos o de los pesos de las ardillas de tal edad, ¿no? En tal región, se concentraban al medio, ¿no? Cerca, digamos, se concentraban cerca del promedio. Y por medio de ecuaciones matemáticas bastante sofisticadas, pasó de esto, que es observado, a una plantilla universal. Una plantilla universal en que esa cercanía o alejamiento de los datos en torno al promedio se estandarizó, ¿no? Por eso es una curva normal estandarizada y, y se crea por ejemplo, una figura geométrica en que en el centro está el promedio y hacia la derecha los datos se van alejando del promedio y hacia la izquierda se van alejando hacia puntajes, hablemos, mayores que el promedio. Y hacia la izquierda, cada dato, ¿no? Cada aquí sería, por ejemplo, un peso de oso, ¿no? Mientras más lejano al punto de origen, que ahí no sería cero, ¿no? Más alejado del punto de origen, bueno, porque esto es estandarizado, así que sí es cero, ¿no? Eh, Mientras más alejado del punto de origen, digamos, estarían graficados los puntajes cada vez más altos, ¿no? Porque esto es una zona sumativa, ¿no? Se integra. Una zona de cobertura. Esto es una zona de cobertura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por medio de ecuaciones que fue creando, ¿no? Cómo fue esto traspasándolo a una plantilla. Si hacemos un redondeo, sería el 68,2% de los casos cuando están tipificados o estandarizados
que cada caso se le aplica una fórmula eh, para ver cuál es la posición que le toca en esta campana, ¿no? Entonces determinó o descubrió que el 68%, el 68,2% de los casos tienen puntajes alejados entre alejados una desviación estándar hacia la izquierda o puntaje alejado una desviación estándar a la derecha, ¿no? El 68,2% de la población tiene puntajes más menos una desviación estándar. Ahora, acá está normalizado en esa curva la media, mu es media. Y esta O con guatita, para no confundirlo, la vamos a llamar desviación estándar. Entonces, y además, si nosotros hacemos un redondeo, quedamos que en realidad es poco más del 95%, pero para no confundirnos, decimos que el 95% de los datos están alejados más dos desviación estándar, o están alejados hasta menos dos desviación estándar. ¿Y a qué me refiero con desviación estándar? Es que se le suma la desviación estándar. Esto no significa que sea una desviación estándar negativa. Significa que al promedio se le resta una desviación estándar. Está alejada, digamos, está alejada, ¿no? Es una resta, ¿no? Una sustracción es alejar algo de un punto, ¿no? Y si se fijan, acá si hiciéramos un redondeo, esto lo podemos pasar a 2,5 y 2,5. Eso significa que hay un 2,5%, digamos, de osos en que tienen una altura alejada de dos desviaciones estandarizadas, que son los osos muy pequeños. Y hay un 5% más de osos y otros 2,5% de osos son tan altos que superan las dos desviaciones estandarizadas. Si es que los puntajes, o sea, si es que eso es como una fórmula que no la vamos a ver acá, ¿no? Porque no tiene sentido. Es una fórmula en que pasa puntaje Z, tipifica cada peso, digamos, que pueda tener estos osos. Al aplicar la fórmula nos da un puntaje Z, y ese puntaje Z lo podemos posicionar acá, ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto de nivel el nivel de significancia. El nivel de significancia es la probabilidad de aceptar, en realidad al revés, el nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando efectivamente es verdadera. Y el nivel de confianza es la probabilidad, en términos simples, ¿no? Es la probabilidad de que tomemos estos investigadores de National Geographic, ¿no? Que imaginemos estaban trabajando ahí en el estudio, ¿no? Capturaran un nuevo oso
de la misma edad y del mismo género y del mismo bosque de donde está esa población, y que al aplicarle, ¿no? Al aplicarle la fórmula de estandarización, estuviera dentro de esa zona de cobertura, ¿no? Y el complemento del intervalo de confianza es la probabilidad, digamos, de que el oso no esté dentro del 95%. De ahí viene, por ejemplo, cuando se dice con un nivel de significancia eh, eh, menor, menor o igual a 5%, se rechaza la hipótesis nula. Es la probabilidad de que lo que nosotros afirmemos sea falso, pero como estamos haciendo una inferencia, no sabemos efectivamente si esa relación es real, pero estamos un 95% seguros. Y el otro 5% puede ser, puede ser atribuido al azar. Ya, pero no se asusten, ¿no? Sí, esto es para entender lo que viene más abajo, ¿no? En la tesis va a haber como un protocolo para ir reportando los datos, ¿no? Lo que me dice la compañera, la profesora, vamos a hacer ejercicio pro hipótesis y lo vamos a interpretar. Entonces, el ritual de significación estadística que lo pone el doctor José Supo en el libro Metodología de la Investigación Científica al 2020, que recomiendo, ¿no? Recomiendo por lo menos para entender los niveles de estudio, alguna hipótesis y para practicar el análisis de resultados. Lo primero es, y este es como este protocolo en que me baso para explicárselo, lo primero es ver qué se quiere contrastar. Parece obvio, ¿no? Pero cada hipótesis tiene que ver con el nivel de variables. O sea, vamos a ver normalidad, asociación, correlación, diferencia en las medias, antes, después, efecto, no sé, ¿cierto? Lo primero es saber tener claro qué cosa, de qué trata la hipótesis nula. Lo segundo es elegir la prueba teniendo presente el tipo de variable. Lo que vimos, ¿no? Si las variables son nominales o son nominal ordinal, nominal dicotómica, si es numérica, si son dos grupos muestrales, tres grupos muestrales y así, para cada como combinación que hay en eso, va a haber una prueba de hipótesis distinta, ¿cierto? Y entonces eso no nos podemos olvidar si la variable es numérica o es ordinal o es una numérica ordinalizada o, o si es dicotómica o politómica. Ya vamos a estar viendo eso. Ahora, el tercero es plantear H0 y H1 en un papel, ¿no? No, no les recomiendo que lo hagan en la mente, ¿no?
tomen o en un papel o en un blog de nota, y así vamos trabajando. Que no se puede, es difícil al principio eh, tenerla así como en abstracto, ¿no? Hay que escribirla. El 4 es asumir el grado de confianza. Y aquí digo, ¿no? Es la probabilidad de que la afirmación que proponemos sea efectivamente falsa. Sea la probabilidad de que la afirmación que proponemos sea efectivamente cierta. Y el 95% de confianza, ¿se fijan? Una cosa es con un 95% de confianza, nosotros podríamos decir, ¿no? Podríamos decir que el próximo oso va a medir más o menos, más o menos dos desviaciones estándar al aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula de tipificación. Pero es el concepto, ¿no? O sea, asumir el grado de confianza, asumir el grado de confianza que es 95%, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir que con un 95% estamos seguros de que la próxima vez de que capturemos un oso va, va a medir, ¿no? Efectivamente el peso alejado, el peso, su puntaje de peso estandarizado alejado o dos o más dos de desviación estándar o menos dos de desviación estándar. ¿Cierto? Ahora, esto está bien automatizado, ¿no? El nivel de confianza es 95% y el nivel de significancia es 5%. ¿Ya? Eso es, y además el lenguaje APA lo pide así. Mirar el nivel de significancia, que es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, pero que nosotros afirmemos que es falsa. Ahora, el paso 6, el paso 6 es interpretar el p-valor, ¿no? El p-valor no es otra cosa que el nivel de significancia. Si el nivel de significancia es menor o igual a 0.05, se rechaza H0, con un nivel de significación igual o menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, se acepta la hipótesis alterna o alternativa. Lo que implica es que existe vínculo entre las variables lo que se esté contrastando. A ver, esto hay que aprenderlo como loro, ¿no? Como los pericos esos que hablan. A veces no saben lo que dicen, ¿no? Pero hay que como internalizarlo. Con un nivel de significancia menor o igual a 0,05, el lenguaje APA es 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ahora, ¿qué cosa es la hipótesis nula? No sabemos, se nos olvidó, ¿no? Pero la estamos rechazando. Por tanto, se acepta la hipótesis alterna, ¿no? Si uno rechaza la nula, se acepta la alternativa. ¿Cierto?
Y como O sea, nosotros, sí, profesor, perdón, o sí, sea que siempre que el nivel de significancia sea menor a 0.5, lo vamos a relacionar inmediatamente con la hipótesis nula. o sea, la vamos a rechazar. Así Sí, como un perico que sigue una instrucción se rechaza. Ahora, ¿qué entonces cosa la estamos hipótesis, rechazando? Es como ya lo sabemos arriba, ¿no? Ya lo identificamos. ya, Ahora, lo pero mismo, entonces, pero a lo que yo me refiero es que siempre va a haber esa relación entre nivel de significancia e hipótesis nula. exacto. Ah, ya, ya. Ya Y sea que sea igual, digo, ya sea que sea menor o que sea mayor, pero nivel de significancia implica hipótesis nula. sí, ahora, Bye, gracias. si, si es mayor, si es mayor a 0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula. Y se dice no se puede rechazar, pero en el fondo la estamos aceptando, ¿no? Estamos aceptando eso nulo. Y lo nulo es lo que no pasa nada, ¿no? Lo nulo es, es que no hay vínculo. Lo nulo es que no hay efecto. Lo nulo es que los hombres tienen los mismos niveles de depresión que las mujeres o los mismos puntajes de presión arterial sistólica o lo que estemos viendo, ¿no? Son, van a ser puntaje, ¿no? En ese caso. Entonces, y lo primero que vamos a ver, y por eso, pues, al otro revés, si es mayor a 0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula, ¿no? Y entre paréntesis, para nosotros, es, la estamos aceptando. Por una cosa de redacción, no se dice que se acepta. Y cuando uno acepta en un 1, la hipótesis nula acepta que no hay nada, o sea, que no hay vínculo. Lo que no quiere decir que el estudio esté mal hecho, ni que hicieron mal las cosas. Significa que en esa población aplicar tu estudio de estrés laboral o tu estudio de depresión, los hombres tienen los mismos puntajes de depresión que las mujeres. Y, y no que son, no necesariamente que son exactamente lo mismo, sino que no son lo suficientemente distintos para poder inferir eso a una población mayor. En el fondo, eso es que si son distintos, son o no son lo suficientemente distintos, si eso se escalara al universo. Por eso es una técnica inferencial, inferencia estadística. La gracia es que el SPSS lo hace automático, ¿no? Antes había que aplicar una fórmula bien engorrosa. Ahora, ya vamos a hacer varias hipótesis, ¿no? Si, por eso estamos. Vamos primero con lo, con lo que estamos haciendo. La prueba de normalidad mide la probabilidad de que una distribución observada tenga propiedades de una curva normal. Y eso lo pongo para nosotros, ¿no? Recordemos que una curva normal, la diferencia en moda, media, mediana, es cero o muy cercana a cero. Y una simetría de cero o cercana a cero. Además, una distribución normal, el coeficiente de variación no puede ser mayor a 30%. O sea, no tengo una mayor dispersión. Mide la probabilidad de que una distribución observada tenga propiedades de una curva normal. O sea, en la prueba de hipótesis voy a ver aquí, en esta prueba de hipótesis voy a ver si estas barritas que yo estoy viendo son o no son normal. Porque no es la vista, ¿no? No es que yo diga, ah, sí, está un poquitito a la derecha, pero poquito, ¿no? Entonces, no. La prueba de hipótesis es lo que te dice.
Profesor, yo tengo una pregunta. La, Sí, Cuando utilizamos la prueba de Kosmogorov o Smirnov, que es para más de 50 datos, este, ¿tiene relación con la linealidad o ya me estoy confundiendo conceptos ahí? no. Oye, hay autores que dicen más de 30 casos y otros dicen más de 50. Eh, mm, no, no, los dos ven la misma cosa, pero uno es para más de 30 casos y el otro es menos de 30 casos. Pero los dos están viendo, es como, no es la misma prueba y no voy a decir más cosas que no tengo la certeza, ¿no? Pero son como, digamos, correcciones al mismo concepto. Las dos están viendo la prueba de normalidad. O sea, están viendo si esto, o sea, si esto que está acá es normal, si tiene más de 30 casos o más de 50. Si tiene más de 50 casos, usaría el Kolmogorov-Smirnov. Y si tiene menos de 50 casos, usaríamos Shapiro-Wilks. Ahora, ¿cómo se dice? La hipótesis nula, la distribución de la variable numérica que estamos midiendo es normal. O los puntajes de la variable estrés, o en este caso percepciones, satisfacción global con la salud pública, que es la encuesta que ya hemos trabajado durante todo el curso, es normal o se distribuye en forma normal. Podríamos ponerlo también, ¿no? Los puntajes de satisfacción con la salud pública se distribuyen en forma normal. La nula es que sí es normal. Y la alternativa es que la distribución de la variable numérica no es normal. No se confundan, ¿no? Una prueba de bondad de ajuste. Lo nulo es que sí es normal y lo alternativo es que no es normal. Y aquí entonces, cuando el nivel de significancia es mayor a 0,05, el lenguaje APA punto 5, entonces los datos son normales. No podemos rechazar la hipótesis nula de normalidad. Por tanto, la distribución normal. Eso es aclaración mía para que entendamos en los talleres, ¿no? Entonces, veamos primero. Se puede hacer por aquí, por arriba, por el descriptivo, por el descriptivo explorar, o se puede hacer abajo por el KS. KS una muestra. Yo lo hago por arriba. Vamos a explorar, digamos, nuestra variable que la C mandé, ¿no? Puede ser satisfacción global con la salud pública, global, ya está. Eh, Selecciono solo gráfico, saco el gráfico de caja porque no me interesa, saco el tallo con hoja que tampoco me interesa y aplico el gráfico normalidad con prueba. Estos gráficos de aquí no lo tomen en cuenta. Esto tampoco, ¿no? Tomen en cuenta solo eso. Acá. O acá está Komogorov y está Shapiro, ¿no? Y reporten solamente la que corresponda. En este caso son como 1900 casos. Bacanazo, Kolmogorov. Entonces, con un nivel. Ahora, ¿para qué sirve esta prueba de normalidad? Simplemente sirve para saber si usamos pruebas paramétricas o no paramétricas.
Veamos la redacción. Con un nivel, y lo que dice la profesora, ¿no? Con un nivel de significancia de 0.00, de 0.00. Entre paréntesis, lenguaje APA, ¿no? Protocolo que hay que seguir. Nivel, con un nivel de significancia de 0.00, entre paréntesis, p valor menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, los puntajes de satisfacción global, ¿no? Sabemos con la salud pública, ¿verdad? Lo mismo, satisfacción global no se distribuyen en forma normal y usamos pruebas de hipótesis no paramétricas. Si alguien les pregunta por qué se llaman pruebas de hipótesis paramétricas o no paramétricas, es que el parámetro en estadística, el parámetro de estadística, los parámetros son cierto estadígrafo en que se conoce el comportamiento. Lo más conocido, digamos, lo más estudiado es la desviación estándar y la media. Si estamos en presencia de una curva normal observada, que es esta, es una curva, o sea, esta no es, ¿no? Pero imaginemos que sí, ¿no? Si nosotros estuviéramos en una curva normal observada, que sería esto si es que fuera perfecto, digamos, o muy cercano, que no lo es, ¿no? Que no lo es. Pero si estuviéramos en una curva normal observada, ¿por qué digo observada? Porque una cosa es la curva normal de los datos que ustedes tienen o que tengo yo, y otra cosa es la curva normal estandarizada en que se tienen que pasar los datos a una fórmula para tener los puntajes. ¿Qué pasa? Si es normal y nosotros pasamos cada puntaje de satisfacción en este caso y lo posicionamos acá, existe la misma dispersión es compacta desde la media hacia la derecha y la media hacia la izquierda. Cuando tiene una forma de ola ascendente, así como la vimos, o descendente, no hay la misma dispersión a lo largo de la distribución, ¿no? Hay zonas con mayor dispersión y zonas con menor concentración. Por eso se usan pruebas no paramétricas, porque la distribución, cuando no es normal, no se cumple el parámetro de que la desviación estándar tiene la desviación estándar es compacta a lo largo de la resta, ¿no? Porque aquí es de aquí a acá es una, de aquí a acá es dos, de aquí a acá es tres, ¿cierto? Por eso si alguien les pregunta, ¿y por qué por qué la prueba paramétrica? Bueno, porque no se cumple el parámetro de que la desviación estándar en la curva normal se distribuye en forma homogénea. Eso fue el dato rosa de la tarde. Entonces estábamos acá redactando, ¿no? Usamos prueba de hipótesis no paramétrica. Ya está. Ahora, hay otro
hay otro supuesto para usar la normalidad, que es la homogeneidad de la varianza. La homogeneidad de la varianza. ¿Y qué cosa quiere decir? Que dos o más grupos deben tener igual dispersión en la variable numérica. Y esto no es tan complejo de entender, pero es que suena como raro, ¿no? La cosa es que, por ejemplo, estamos viendo, ya, sigamos con este mismo ejemplo de satisfacción. Ya, hombres o mujeres deben tener similar dispersión para decir que es homogénea. O sea, es decir, deben tener una desviación estándar no tan distinta el uno con el otro. Y la hipótesis es que la varianza de los grupos son iguales. Y H1 es que la varianza de los grupos son distintos. Eso es todo. H0, la varianza de los grupos son iguales. H1, la varianza de los grupos son distintas. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿No? Es que tienen similar dispersión. O dicho de otro modo, la desviación estándar no es, no es suficientemente diferente el uno con el otro. Veamos cómo se hace. Estamos aquí en salud normal, o sea, estamos en salud final. Nuevamente, ¿no? Para no hacerse los complicados, vamos a imaginar que la curva, que la distribución de satisfacción es normal. Usamos la t-student solo para ver por dónde se sale la homogeneidad de la varianza con el test de Leven. Eso está aquí en En prueba, muestras independientes, ¿no? en Sería en prueba ese caso. independiente. Sí. Satisfacción socioambiental y prueba de agrupación, por ejemplo, sexo. Aquí está un hombre, dos mujeres. Ya está. Y aquí aparece. Acá son dos cosas distintas, ¿no? La prueba, la test-student es otra cosa, no la miremos, no estamos viendo la test-student aquí. No, por ahora no nos interesa. Lo que queremos ver es que si esto es mayor a 0.05, tienen varianza homogénea. En este caso, es mayor a 0, el SIG observado es mayor a 0,05. Por tanto, tienen varianza homogénea. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta desviación estándar del ¿De acuerdo? 6,88 no es lo suficientemente distinta del 7 para decir que no son homogéneos. El que se toma, perdón, disculpe, profe, porque venía haciendo el ejercicio al mismo tiempo, es el nivel de significancia ahí, ¿no? Que es de punto 59. Sí, Entonces, hay homogeneidad entre la dispersión de los datos de cada grupo. sí. Ahora, otra cosa no tiene nada que ver es que si hay relación entre hombre y mujer en la satisfacción. Acá la test-student nos dice que no, pero no es la prueba que nos corresponde porque ya dijimos que estos datos no son normales.
Miren, un ejemplo simple de la 3 Student. Aquí hay dos cosas, personalidad evitante y personalidad solitaria. Esto es después de después de haber ejecutado un experimento que no nos convoca ahora, ¿no? Pero de acá hay grupo control y grupo experimental. Listo. Y quisiéramos saber si los promedios de esto son normales o no. O sea, no es que son normales, si es que se distribuyen en forma normal y tienen homogeneidad de la varianza, podemos usar la t-student. Veamos la normalidad. Descriptivo, explorar, pongámosla de frente, el evitante y el solitario. Esos son, está evaluando tipos tipos de personalidad. Sacamos tabla, simplemente me interesa gráfico, normalidad y ningún otro. Si no lo miremos. Y bueno, personalidad habitante no se distribuye en forma normal y personalidad solitaria se distribuye en forma normal. Y aquí mismo tiramos la t-student y vemos la homogeneidad de la varianza. Ahora, lo que ve la t-student en la prueba ve la diferencia de los promedios entre dos grupos, digamos, cualitativos, ¿no? Dos, dos grupos categóricos, hombre-mujer, norte-sur, fuma-no fuma, eh, cuarto A, cuarto B. También entrarían variables nominales como lo son la, el estrato social bajo y estrato social medio, o no entraría también como un grupo. No, no, no porque el estrato social, el estrato social es una variable de segmentación. Es distinto si tú quisieras ver que el ingreso promedio de hombres y mujeres o el ingreso promedio no sé, de la gente que vive en la zona rural con la zona urbana. Pero el nivel socioeconómico es, en realidad, para ser más rebuscada la cosa, el nivel socioeconómico es un índice en que tiene en cuenta varios puntajes. La posición de electrodoméstico en la casa, si uno tiene casa propia o no tiene casa propia, no solo el sueldo familiar, sino una serie de cosas, ¿no? En realidad, y lo que es el nivel socioeconómico, por lo general, es una ordinalización de la variable numérica que es ingreso familiar. Ahora, eso se usa para comparar, ¿no? O sea, podemos comparar los niveles de depresión o acá comparar los niveles de satisfacción según estratos socioeconómicos, ¿cierto?
pero en ese caso, estrato socioeconómico es una variable ordinal y satisfacción es una variable ordinal y depresión también es o sea, esto es una variable numérica. La satisfacción con la salud pública es numérica. La depresión también sería numérica porque recuerda que sumamos los puntajes. Esto es una suma de puntajes. Acá ya no hay preguntas Likert, sirvieron para el instrumento, pero esto es una suma de puntajes. Son la suma de los puntajes de Likert que me genera la gran satisfacción global y sus dimensiones. Eh, lo que pasa es que no es buen ejemplo porque en el fondo fíjate que el ingreso es una variable numérica, eh, se ordinaliza para hablar de estrato socioeconómico y luego de eso la dicotomiza para poder forzar la test student. Pero es una variable demográfica. O sea, esta variable demográfica se puede comparar con otra variable numérica que no sea esa misma. Ya está, veamos qué pasa. Test student para muestra independiente. ¿Cuál dijimos que era? Solitario. Ya está. Tratamiento. Dos. Muestra independiente. Personalidad. Tratamiento. Está como 1 y 2. Tratamiento 1 y 2. Y aquí no tiene varianza igual porque se rechaza la hipótesis nula de que las varianzas son iguales y además no hay relación. O sea, la intervención que hizo el psicólogo acá no tuvo ni un efecto en comparar las medias, ¿no? Cambiar las medias, el grupo experimental con el grupo control. Lo que compara es los promedios. Ahora, y la prueba ANOVA, vamos a divertirnos con ANOVA.
Aquí tenemos, por ejemplo, el crecimiento de una planta y si se le riega en forma diaria o semanal. Entonces, también podemos, bueno, esto es un grupo experimental, ¿no? Entonces, lo que hay aquí son grupos, son grupos, en el fondo, el grupo son como tres grupos distintos, ¿no? Por ejemplo, se le riega en forma diaria o se le riega en forma semanal. Eso es un factor, ¿no? Acá el factor tiene dos acepciones en la estadística. O puede ser una variable cualitativa que actúa, que ejerce un efecto en una variable dependiente, o, o también son las dimensiones que se extraen luego de hacer un procedimiento de análisis factorial. Por ejemplo, las dimensiones que nosotros vemos en una encuesta o en los test psicológicos fueron, la mayoría fueron creadas con una técnica que se llama análisis factorial, en que agrupa, ve la relación entre los ítems y una genera factor, ¿no? Que son ítems que tienen cosas en común, una dimensión, una dimensión empírica, no una dimensión observada. Eso puede ser un factor como sinónimo de dimensión o también como una variable cualitativa que ejerce un efecto. En este caso vamos a ver el crecimiento de una planta y el factor frecuencia de riego. O la riegan todos los días o la riegan una vez a la semana. Vamos a comparar media, a nuevo un factor y planta. Analizar, comparar media, a nuevo un factor y puse frecuencia de riego y crecimiento de la planta. Y el crecimiento de la planta, o sea, el riego no tiene ni un efecto.
No tiene efecto. Es un punto 96. Entonces, probemos ahora el mismo ejemplo de comparar medias de un factor, pero con la exposición al sol. Baja, moderada, alta. Y era esta la exposición al sol. Y ahí sí hay, ¿no? Así hay efecto. Y miren, entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? No existe relación o la media. ¿Cuál sería la hipótesis, no? H0. Las medias aquí lo que me importa aquí son las medias, ¿cierto? Vamos con la interpretación, que es lo que a ustedes les gusta, ¿no? Con un nivel, esto es como robot, ¿no? Yo ya estoy robotizado. Con un nivel de significancia de 0.00, entre paréntesis, P valor, P valor menor que 0.05. Se rechaza la hipótesis nula, por tanto, existen diferencias en los promedios de crecimiento entre los grupos de los bloques. Los bloques, ¿han escuchado los bloques experimentales? Es que agarro 10 plantas y las pongo al sol. Tengo
otras 10 plantas y los expongo al sol un poco y otras 10 plantas los expongo a otro sol, no les pongo al sol. Ahora, también lo mismo, ¿no? Con el riego. Y un bloque es cuando se junta las dos categorías, como los dos niveles de clasificación en dos variables, ¿no? Por ejemplo, exposición solar alta con riego alta. Ahí se genera un bloque. Entonces, acá no hablaría de bloque, hablaría de grupos si es que no estoy tomando en cuenta otra variable. De los grupos. Ahora, miren esto, el tamaño del efecto. El eta cuadrado en ANOVA es el tamaño del efecto. Miren qué elegante. Existe un efecto de existe un efecto de un 69%, de un 65%, o redactado mejor, el, la exposición solar ejerce un efecto de ejerce un efecto de, de un ejerce un efecto de existe un efecto de un 65%, ¿cuál es el efecto de poner estas plantitas al sol frente a no ponerla al sol? De un 65%. Ahora, nosotros queremos analizar estos datos, los comparamos por frecuencia, exposición solar, y vemos mínimo, mínimo, máximo y media. Y aquí vemos cuál es el riego óptimo. 58, esta no. Riegar la planta en forma media. Esto es medida en centímetros. Entonces, si yo resto el 6,5, ¿cuál es la que tiene más baja? 4,8, el alta, ¿no? No, no, alto, la exposición al sol alto es la que tiene, a ver, el promedio, 5,5, 5,8, 5,1. El medio, por ejemplo, el 5,8, 5,89 menos 4,07.
el grupo de posición media supera en 1,82 centímetros al grupo bajo, al grupo que no tiene exposición. Ay, miren, otra cosa que tenemos que ver. Lo mismo, pero le pongo prueba post hoc. Y aquí en opciones tengo poner prueba homogeneidad de la varianza. Y me aparece. Y voy a poner bueno, cuando los grupos son pequeños, podemos usar Bonferroni si es que asumimos varianzas iguales. Tukey asume varianzas iguales pero para grandes muestras. Y cuando no se asumen varianzas iguales se usa Game-Hover. En este caso tenemos grupos pequeños y asumimos varianzas iguales. O sea, yo lo voy a asumir porque ya he tratado la base, ¿no? Pero tendríamos que saber si asumimos o no asumimos. Y dejé la segmentación puesta. Acá, bueno, la prueba ANOVA nos dice si hay relación, entre la exposición solar. Sí, sí hay, porque rechazamos la hipótesis de que las medias son iguales. Aquí estamos comparando las medias del crecimiento en centímetros. Algo nuevo que aprendimos, ¿no? Tamaño del efecto con el eta. Nosotros podemos decir que la exposición solar ejerce un efecto de un 65% en el crecimiento de la planta. ¿Cierto? Cierto. Y también tenemos acá la prueba de Leven. Eso me está diciendo que rechazo la prueba al revés. No puedo rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales. O sea, de que la varianza, la varianza son la dispersión es igual. O sea, hay homogeneidad de la varianza. Y como hay homogeneidad de la varianza, yo seleccioné ANOVA, esta prueba ANOVA con Bonferroni,
para muestras pequeñas y con varianza igual. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Me está diciendo que el sin riesgo tiene diferencia de media con el bajo, el medio y alto. Fácil, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos algo que no hay diferencia. No hay diferencia entre bajo y alto, el nivel de significancia. Cuando esto es significativo, es menor a 0,05, estos dos grupos tienen medias distintas. Lo único que las medias no son distintas entre bajo y alto. ¿Cierto? ¿Cierto? La NOVA, no, o sea, la prueba de... La prueba post-hoc es como, es para decir, sabemos que hay diferencia, pero, sabemos que hay diferencia, pero no sabemos dónde, entre qué grupo están las diferencias. Y cuando es significativo me dicen que esto quiere decir, por ejemplo, que los promedios de sin riesgo con riesgo bajo es significativo. O sea, tienen diferentes medias. Acá no hay medias distintas, o sea, medias similares. Tiene media similar el medio con el alto. Ahora, volvamos a nuestra amiga encuesta salud final. Este texto se lo colgué a la página. Clasificación de pruebas no paramétricas, cómo aplicarlo con SPSS. Una joyita. Eh, Acá nuestra amiga Berlangue Rubio explican en la introducción qué son las pruebas paramétricas y por qué es importante usarlas, cómo se clasifican. Ya está. Mira, y después abajo nos dicen para qué sirven, una especie de manual, ¿no?
Aquí nos dice pruebas paramétricas y su alternativa. Acá divirtámonos un poco. Si tenemos dos muestras independientes, más que muestra podríamos decir grupos muestrales, si la distribución es normal, usamos la prueba paramétrica t-student. Si la distribución de la variable numérica no es normal y queremos ver dos grupos muestrales como hombre o mujer, fuma o no fuma, norte-sur, va al cine, no va al cine, usamos la U de Mann-Wiener, que es el equivalente no paramétrico que la t-student. Entonces, y, y si tenemos más de dos muestras, usamos ANOVA, que ya la vimos, y si no tiene distribución normal, usamos la U de Mann-Wiener, la H de Krustal Wallis, que es la equivalente a ANOVA no paramétrica, ¿cierto? Ahora, en la muestra relacionada, si la relación, y eso se lo digo, ¿no? Como para que lo tengan presente, cuando escuchen muestras relacionadas y dice dos muestras, eso es lo que quiere decir las relaciones consigo mismo, lo que es relacionado es como la medición, son dos mediciones relacionadas a la misma muestra. Por ejemplo, la, en un estudio preexperimental son las mismas personas que responden el preexperimento y luego de la intervención responden el post-test, ¿cierto? Pre-test y post-test. Si la distribución es normal, usarían la t-student, y si no, usan Wilcoxon. Wilcoxon se usa, por ejemplo, para ver diferencia del presente hacia el pasado, ¿no? O sea, del presente, del post-test hacia el pre-test, y ver si esas diferencias son significativas. ¿Sí o no? Entonces, veamos ahora la U de Mann-Wiener. No solo le quería decir eso, que no se confundan, ¿no? Cuando escuchen la t-student para medida repetida o para muestra relacionada, es la misma muestra, pero que se relaciona consigo mismo. Vamos, sabemos que en salud final la variable satisfacción global no tiene distribución normal y queremos compararla con dos grupos. Por ejemplo, sexo, un hombre, dos mujeres. Y vamos a analizar prueba no paramétrica, diálogo antiguo. Y nuestro amigo SPSS es muy sabio, ¿no? Nos dice dos muestras independientes. Bacán, porque el hombre es independiente que la mujer, ¿no? Estadísticamente, por lo menos, ¿no? Entonces, aquí tenemos definir grupo. Estoy en prueba no paramétrica, U de Mann-Wiener. 1 hombre, 2 mujer. Y veo satisfacción global por la salud pública. Y no hay diferencia. O sea, hombres o mujeres
tienen medianas similares. Y listo, cuando pasa eso, no hay nada más que hacer porque tienen puntajes similares. Veámonos, por ejemplo, ahora usemos el equivalente de la testudent. La equivalente a la testudent, la H. Aquí de nuestra amiga Berlanga y Rubio dice, para más de 2 muestras, y que son muestras, son grupos muestrales, ¿cierto? Grupos muestrales. Un grupo muestral es, por ejemplo, norte, centro, sur. ¿Ya? Más de 2 grupos usamos la H. Vamos a analizar. Encontramos K muestra independiente. La K se usa cuando es más de 2, pero no se sabe cuántas, ¿no? O no se especifica, pero K muestra es como un número indefinido de muestra independiente. Y ponemos en variable de agrupación, ponemos la región. La región. Y me pregunta, ¿de dónde hasta dónde? De 1 a 4. Macanazo. Y vamos, satisfacción ambiental. Y si hay. Y nos queda lo más importante, que es ver la correlación, ¿cierto? Ahí en la página le subí una traducción en un YouTube de un video de esto mismo porque está traducido al español, ¿no? Se lo recomiendo porque este turco lo explica en forma bien amistosa. ¿Sí o no? Bacanazo. Ahora, para que entendamos qué cosa es la correlación, acá tenemos la variable sístole y la variable diástole. Están en un plano cartesiano. Cada puntito es el puntaje, por ejemplo, de tener 150 sístoles con 32 diástoles, ¿cierto? Si todos estos puntitos pasaran por la diagonal, habría una correlación perfecta positiva. Cuando tienen esta forma hacia arriba, es positiva. Cuando la tienen ahí en forma cruzada, ¿no? Como de arriba hacia abajo, es correlación inversa. ¿Esto qué quiere decir? Y eso es como lógico con el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? A mayor diástole, mayor sístole. Ahora, se vinculan en conjunto. Suben en conjunto. No es que una explique la otra. En este nivel no es explicación, no es efecto. La tesis
las tesis esas que dicen voy a ver el efecto de la motivación en qué sé yo, ¿no? En el desempeño escolar. Si usan la correlación, no están viendo efectos, están simplemente viendo que estas dos variables están vinculadas. ¿Cierto? Ahora, este amigo turco dice, los autores todavía no se ponen de acuerdo para... Todavía no se ponen de acuerdo para interpretar esto y dicen, según la revisión bibliográfica que yo hice, en psicología, en política y en medicina, dicen, entre más uno y menos uno es débil, de 4 a 6 moderado y de 7 a 9 fuerte. ¿Cierto? Ahora, los rangos en medicina son otros. Pero como nosotros estamos viendo temas psicológicos, usamos ese, ¿no? Vamos a ejercicio, estrategias de aprendizaje. Bueno, aquí tenemos varias cositas ya medidas. Administración del tiempo, ansiedad, evaluación, ayudas para el estudio, concentración, estrategia y bla, 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 bla. ¿Cierto? Ahora, nosotros podemos ver si hay correlación entre los factores porque son constructos separados. La motivación está separada de la ansiedad. También la puedo correlacionar con la edad y con el promedio de calificación. Ahora, para saber si usamos pruebas paramétricas o no paramétricas, tenemos que ver la normalidad. Hagámoslas por abajo, ¿no? Acá en KS. Voy a ver motivación, ansiedad, puedo ver concentración y estrategias para el examen. Motivación, ansiedad, concentración y estrategia para el examen. Y promedio y edad. Esperemos que cargue porque la base es alta y el SPSS se cansa.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Me está avisando que se acaban las 2 horas. Pero no le hagamos caso. Miren, Trial version. acá es motivación, ansiedad, concentración, estrategia, promedio de calificaciones y edad no se distribuyen en forma normal, ¿cierto? Lo que se ve el SIG asintótica bilateral. ¿Ya está? Entonces usamos la correlación, usamos la correlación de Spearman, ¿cierto? Cuando una variable, cuando las variables numéricas no son normales, se usa Spearman, o numérica con ordinal o ordinal con ordinal. En el único caso que se usa Pearson es cuando las dos variables numéricas son normales. Usamos, ¿qué me han visto? Ansiedad, motivación, estrategias para el examen, concentración. Ahí va a meter edad también. Calificación y edad. Y miren, edad tiene una correlación casi nula con la mayoría de las cosas, ¿no? Menos de un 1% de correlación, dijéramos. Aquí hay una correlación directa pero leve. Pero por ejemplo también edad, la edad no tiene la edad no tiene casi ninguna correlación con los constructos psicológicos. Ahora, veamos algo en que puede haber algo divertido, ¿no? Donde aquí podemos ver una correlación moderada. Ansiedad. Miren, en moderada. ¿Qué pasa? Miren, acá son 3 pasos. Significancia, signo, que es la dirección, e intensidad. Si fijan, aquí hay un negativo, acá hay un positivo invisible, son significativos. Entonces, esto es como una hipótesis de investigación. Hagámosla. Entre estrategias para el examen y ansiedad. Existe correlación entre estrategia para el examen, estrategias para preparar los exámenes y ansiedad.
y otra es, no existe correlación entre EP, estrategia de preparación de examen, y ansiedad, ¿cierto? Y el objetivo sería determinar la relación, bla, 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 ¿cierto? Entre EP y ansiedad. Y vamos con la interpretación que quería la profesora, ¿no? Nuevamente activan el robot del chat GPT de Javier con un nivel de significancia de 0.00. Amigo APA, ¿no? Acá 0.00. Ya, entre paréntesis. Ahora, eso es un protocolo que hay que seguir, ¿no? Entre paréntesis, p.valor mayor que, menor que 0.05. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Ah? Por tanto, existe correlación entre EP y ansiedad. Ya. De dirección. Mire, aquí yo estoy diciendo la primera parte, ¿no? Del protocolo de 3 partes estoy diciendo, ¿saben qué, amigo? Mira, hay correlación entre estrategia para preparación del examen y ansiedad, ¿cierto? Y ansiedad. De dirección inversa o negativa. La dirección no es indirecta, la dirección es inversa, ¿cierto? Algo inverso es algo que va para el otro lado, ¿no? Hay una dirección inversa. Y de moderada intensidad. Entre paréntesis, coeficiente de correlación de menos 0.49. Ahora, en ese nivel no estamos diciendo que la ansiedad que te lleve a no preparar el examen o que no prepares tu examen te lleve a tener ansiedad. En este caso estamos diciendo que hay un vínculo moderado. ¿Quién nos va a decir si el huevo o la gallina, el marco teórico y otras investigaciones que estoy seguro que ya han analizado que la relación entre ansiedad y preparar los exámenes? Ahora, esto es como una plantilla que la pueden usar como los Lego, ¿no? Que son descargables.
te van reemplazando. Lo mismo con esto, ¿no? Y hacemos la interpretación. A ver, hagamos una que sea positiva, ¿no? Por ejemplo, miren, acá es de las más fuertes, concentración y motivación. Ahora, nuevamente, ¿no? ¿Es la concentración en lo que te lleva a estar motivado o estar motivado te lleva a tener mejor concentración? Eso es el marco teórico y los estudios explicativos. Los estudios relacionales se pueden escalar a un estudio explicativo, pero ahí hay que usar técnicas más depuradas de regresión. Entonces, hacemos la interpretación y con un nivel de significancia de 0.00, nivel de significancia de 0.00, entre paréntesis, p-valor menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existe correlación entre concentración y motivación con dirección directa o positiva y de moderada intensidad. Entre paréntesis, coeficiente de correlación 0.59. ¿Sí? ¿Alguna duda de las hipótesis que vimos hoy día? Hoy día les voy a cargar la tarea 02, que es la que hicimos en el taller, y también le voy a subir la grabación del taller y de esta clase para que se puedan basar en el taller para hacer la última tarea. Nos seguimos encontrando este jueves y terminamos el próximo sábado, pero sin contenidos para revisar talleres. Si tienen una base de datos que quieran mirar conmigo, enhorabuena. Y nos seguimos viendo, ¿no? O sea, ya hasta la semana 4, hasta acá llega prueba de hipótesis, pero voy a alargar una quinta semana para hacer taller el jueves y taller el sábado, ¿no? También para seguirlo orientando para que terminemos de buena forma el curso. ¿Sí? Si no hay duda de estos temas, me despido y seguimos en contacto ahí en WhatsApp. Gracias. Con gusto. Trial version. Gracias, profesor. Gracias.